Seguimos la tarde con Fabricio Santos, de Fábrica de Fabricantes, Fab de Fab, también Fab Lab en Madrid, etcétera, que nos va a hacer una presentación que se titula, esperad que lo leo, Diseño interdisciplinar y fabricación transdigital. Os dejo con él hasta, bueno, el tiempo que él quiera, ¿de acuerdo? Venga, Fabricio, muchas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Perfecto. Y gracias también a Félix y la organización de Craft Innova. Pues nada, yo os voy a hablar de todo y de nada. Realmente os voy a contar cómo aplico las técnicas de diseño y fabricación digital a diferentes disciplinas y cómo desde las disciplinas en las que he participado puedo llegar a hacer sinergias, ¿no? Que es lo más importante. Para ubicaros, de formación soy arquitecto, pero lo que al final me he dedicado a hacer de todo menos arquitectura. Y entonces, lo que he hecho durante todo este proceso de trabajo es investigar. O sea, mucho de las cosas que os voy a presentar ahora son proyectos de investigación o proyectos de innovación docente que han nacido en la universidad y en colaboración también con compañeros con los cuales abrí hace años este estudio de arquitectura y de fabricación digital, que se llama Fábrica de Fabricantes. No va a querer pasar. Igual es que no llega. Si no me pongo aquí, ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, como os decía, la vocación de este estudio que montamos era sobre todo hacer llegar esta tecnología y esta nueva manera de ver la pedagogía de introducción de las nuevas tecnologías, pues llevarla a cualquier lugar. Es decir, estábamos en las universidades, pero no todo el mundo podía acudir a vernos, entonces lo que hacíamos era salir fuera. De ahí nació este tema de la fábrica y la idea de la itinerancia, por eso esta imagen que diseñó nuestro compañero José Real, pues ilustra bastante bien esta intención. Estas son las líneas que trabajamos, ¿no? Pues al final hay que hacer hincapié sobre la formación. También hacemos servicios de fabricación y también consultoría, más dedicada, más dirigida a lo que sería la construcción y la arquitectura, pero como ahora veréis por los proyectos que os voy a empezar a contar, son de diversa índole que trasciende hasta la biomedicina. No sé si me está pasando esto. Gracias. Y aquí simplemente porque veis las tecnologías más básicas con las que trabajamos, que sería el escaneado 3D, es decir, la digitalización de objetos reales, el corte por láser, la impresión 3D y también el conformado, que es la deformación de los materiales, al fin y al cabo. Gracias. Vale, pasa una más. Entonces, ahora para que entendáis pues, qué son esas técnicas, ¿no? A nivel teórico, porque nos se va a explicar en un momento, pues al fin y al cabo todo esto de la fabricación digital parte de un diseño digital, es decir, hay que saber modelar en 3 dimensiones y lo más importante es, pues por un lado, o modelamos con diseño paramétrico o bien escaneamos, es decir, digitalizamos objetos reales si no sabemos modelar y también, por otra parte, lo que podemos hacer es robar o coger prestados diseños de otras personas que los han subido a repositorios digitales, como es este caso. Gracias. Y estas serían las 3 grandes familias de la fabricación digital. Entonces, estas son las que realmente nosotros llevamos a cabo. Por un lado, obviamente, dentro de estas familias de técnicas existen muchas más, pero para que nos quedemos con las maneras de procesar con los materiales. Entonces, al final pensemos que esto no deja de ser algo tradicional, pero que llevado al control numérico, pues nos permite llegar a mayores volúmenes, a más rapidez, a variedad de formas que cuando estamos trabajando sobre una línea con un único molde, pues solo nos permite hacer un tipo de cosas y aquí podemos llegar a hacer diferentes. Entonces, por un lado tendríamos la fabricación conformativa, que sería la de deformar los materiales, toda la inyección, todas las cosas que os imaginéis, todo lo que nos rodea por aquí suele estar hecho a través de este tipo de tecnología. Luego la sustractiva, que pensemos como lo que sería un escultor con un bloque de un material y a golpes va a ir sacando esa forma que le interesa. Y luego, por otra parte, que es en la que más nos centramos ahora mismo, es la aditiva. La fabricación aditiva es donde está la impresión 3D. Y obviamente de impresión 3D existen muchos métodos de impresión 3D, no solo el churrito de plástico que sale, sino que existen unas 15 o 16 tecnologías de impresión 3D. Gracias.
Entonces, estos son ya imágenes de esas máquinas que hacen las cosas. Por ejemplo, en el caso de la formativa, esto sería el termoformado, es decir, necesitamos una forma y un plástico lo calentamos y le damos presión de aire para que abrace y adapte una forma, como se hacen los tupperwares de plástico PET, por ejemplo. Pasamos al siguiente. Ahí está. Luego tendríamos fabricación sustractiva, es decir, esto es fresado por control numérico, una máquina que lo que va haciendo es desbastar material para quedarse con una pieza con la forma que a nosotros nos interesa. Y luego, por otra parte, tendríamos ahí está, una más, gracias. Y aquí tendríamos la fabricación aditiva, que es lo que os decía antes. Existen muchos más métodos, pero este sería el que tenemos todos en la cabeza, el que estamos viendo ahora por la feria o el que vemos siempre en la televisión. Más, por favor. Pasa una más. Bueno, estas presentaciones lo que he hecho es seleccionar un poco de cada, por eso veréis que están muy salpicaditas, pero es realmente para que lleguemos a ver diferentes presentaciones de diferentes proyectos. Pasa una más. Por ejemplo, nosotros en la primera aproximación, como os decía antes, como arquitectos, como urbanistas, pues al final que hacíamos maquetas. También había que ganar algo de dinero al principio, entonces hacíamos maquetas para otros colegas. Entonces teníamos las impresoras y lo que hacíamos era maquetas, pero no cualquier maqueta, sino maquetas con intención de que se pudieran desmontar, que los materiales o los colores nos indicaran algo para que al cliente o al constructor les sirviera como un documento, no simplemente estas maquetas que solemos ver en las inmobiliarias, con todos los respetos, que interesa casi más el cochecito que está puesto que la propia arquitectura. En este caso era simplemente para poder transmitir lo que era una separación de diferentes apartados en lo que serían los tantos gremios que trabajan dentro de una operación de construcción. Y luego otra de las vías que empezamos a explorar es la de los mapas en 3 dimensiones. Entonces, los mapas en 3 dimensiones, pero dándoles un plus, es decir, no simplemente es una maqueta de una ciudad, sino el verlo como un cuadro, es decir, algo que tiene un relieve y nos sirve para entender incluso la volumetría, la altimetría de una ciudad y de los volúmenes que la componen. Una más, porfa. Aquí, por ejemplo, estas imágenes, este cuadro, el grandote que veis es una preciosidad. Este es un cuadro de Bilbao, es de gran formato. Pensad que es un cuadro ya de 1,20 m por casi 1 metro de altura. Ahí tenemos toda la ría, se ve el Guggenheim en la parte norte. O sea que al final es un trabajo que, como comprenderéis, estos documentos no existen, no los encuentras fácilmente en Internet. Encontramos cartografía, encuentras a lo mejor modelos de edificios singulares, pero tener un completo como puede ser lo que estamos aquí proyectando, pues es una labor más rigurosa, ¿no? Y más mostrarlo como un cuadro, pues es lo que tiene. Por favor. Y esto nos lleva también a otros proyectos. Por ejemplo, ya, como veis, esta es una colaboración mucho mayor. Este es un proyecto que ya tiene sus añitos. Y aquí lo que hicimos es una colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y lo que nos proponían era realizar el sello más grande en impresión 3D que se hubiera hecho hasta el momento. Entonces, partíamos de un sello postal de Su Majestad el Rey Felipe VI y lo que hacíamos era reinterpretarlo. Entonces, de la pequeña estampita que teníamos, que estaba representando un grabado de un trabajo de buril, de un punteado negro, lo que hicimos es todo ese trabajo extruirlo, hacer unos tubos, unos bastones, que son todos estos tubitos blancos que veis, para generar una topografía. Pero no valía cualquier forma de levantarlo. De hecho, si tenéis la suerte alguna vez de ver muy de cerca con un microscopio una moneda, pues aunque veáis la cara de los reyes, lo que va a ocurrir es que no porque la nariz sea lo más prominente es lo que está más extruido, sino que todo lo contrario, a veces son las zonas más deprimidas y lo que hacemos es un juego visual para que podamos percibir en una moneda tan pequeñita ese detalle, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí realmente, no me quedo en esta imagen, no paso a la siguiente, que sería un vídeo y va a ser muy largo y lo quiero evitar. Aquí lo que hacíamos era descomponer, entonces teníamos un gran puzzle, teníamos el reto que era construir este cuadro que medía 3,5 metros por 2,5 de ancho, es decir, un señor cuadro, que de hecho estaba colgado de unas vigas en una feria y demás, de una feria de filatelia y numismática. Y lo que nos interesaba aquí era poder descomponerlo. Entonces, por eso hacíamos modulaciones. Por un lado, el sello se dividía en 6 bloques y de esos 6 bloques luego a su vez se dividía en otros 6 parcelas. Esto que nos permitía que pudiéramos tener un control de las piezas que iban componiendo y nos generaba un puzzle de 5.000 piezas diferentes que había que ir encajando una a una. O sea que el trabajito, por eso muchas veces defendemos
hay personas que sé que del gremio artesanal tradicional les inquieta, pero es la artesanía digital, porque la máquina opera sola, pero luego las manos y la cabeza no la estamos olvidando en los procesos, sobre todo en los que muchas veces ni aporta valor ese trabajo que haces de lijado o de pintado. Pasamos, por favor. Una más. Ahí está. Otra más. Entonces, siguiendo en esta dinámica de arquitectura, estos son proyectos también en colaboración con la Universidad de la Escuela de Arquitectura del País Vasco, en concreto con la Escuela de San Sebastián. Pasa una más, porfa. Y aquí lo que tenemos son unas fachadas que lo que se hizo es un estudio de soleamiento, y lo que estáis viendo aquí son unas troneras, como unas embocaduras, para que precisamente esto puesto en una fachada lo que hiciera es limitar la cantidad de radiación solar que queremos que permease por esa fachada. Entonces, dependiendo de la luz, esto es como si fuera el ojo de un camaleón, está enfocando a la hora del día según un barrido solar y según una época del año donde nos interese que esto enfocase. Entonces, bueno, detrás de esto hay un estudio, obviamente, de la ubicación de este edificio y demás, pero la idea era que si tú a un fabricante le dices que le vas a comprar 10.000 bloques para poner en una fachada, te dice que perfecto, pero si son iguales. Si le decimos, no, es que necesito que todos sean diferentes porque no va a haber ni uno igual, entonces se va a frotar las manos, te va a decir, fenomenal, porque te voy a cobrar 10 veces más o 100 veces más, pero no era el propósito. Entonces aquí es donde tiene interés la fabricación digital y en concreto la impresión 3D, porque lo que podíamos hacer era, a la máquina le da igual hacer 1000 piezas iguales que 1000 diferentes, pesando lo mismo o teniendo el mismo volumen. Entonces ahí es donde está la clave de aplicar estas tecnologías. Pasa una más. Y aquí tenemos otro trabajo, también aquí estamos viendo en primer término a uno de mis socios, que era José Real. Aquí estamos en la Lóndiga de Bilbao, en la Azcuna Centroa. Este edificio que lo conoceréis muchos de vosotros. Si pasas una más, porfa. Y si le das al clic para que se vea el vídeo. Aquí estamos trabajando, escaneando diferentes columnas. Este edificio es una pasada, no hay ninguna columna igual, y lo que tiene además es una piscina suspendida, que ves a la gente, a los pececitos ahí moviéndose en la parte alta. Y lo que hacíamos era escanear y digitalizar ya columnas que existían para luego sacar reproducciones. Esas reproducciones pues podían ser después jarrones, lapiceras o lo que fuera, que quería tener la propia tienda, pero ya a nosotros nos servía como un catálogo para documentar todas esas piezas que existían. Y aquí estamos viendo el software digital, cómo funciona, es decir, aquí vamos casi arreglando y editando en tiempo real. Nada más. Otro proyecto que hicimos en colaboración con la Escuela de Arquitectura de San Sebastián. Pasa una más, porfa. Y dale otra para que active el vídeo. Aquí también lo que hacíamos era, con el uso de los escáneres digitales, como veis, son muy útiles. Lo que se estaba haciendo era en el máster de arquitectura, de madera, que tienen ahí, pues estaban trabajando con caseríos. Y lo que hicieron era, bueno, pues vamos a coger piezas singulares que pueden tener a lo mejor algún ataque de algún bicho o lo que fuera, algún deterioro, y lo que hacíamos era escanearlo para poder luego replicarlo otra vez. Pero en este caso, en vez de por 3D, lo que hacíamos, esto que estáis viendo, es una rutina de fresado. Entonces poníamos a un brazo robótico una máquina de fresado por control numérico y lo que hacía era pues el Miguel Ángel, pero con una máquina que no se cansa y que trabaja 24/7 para poder sacar esta pieza y volver a llevarla a su lugar, ¿no? Entonces esto ya nos lleva a una maquinaria industrial. Pensad que la fuerza que tiene que hacer ese brazo robótico contra un bloque de madera, encima si es una madera noble, pues ya no vale cualquier juguete para hacer este trabajo, sobre todo porque la propia herramienta ya puede pesar a lo mejor 40 kilos. Entonces ya estamos sujetando ahí una herramienta pesada. Paso una más. Vale. Siguiendo un poco con este tema de intervenciones, ya nos vamos a otros territorios que no son meramente la arquitectura. Esto es una intervención en un mercado de abastos, en el mercado de Vallehermoso de Madrid, y la propuesta, esto está dentro de una cátedra extraordinaria de economía circular en la que recientemente he ingresado como investigador, y es en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, y lo que hacíamos aquí es intentar transformar ese aspecto y también hacer sostenible y meter estas cuestiones de economía circular en un mercado que al exterior es una fachada, con todos los respetos,
que podía ser más atractiva, pero al final son fachadas que son herméticas, son opacas a la ciudad, porque son mercados que son contenedores de comida, entonces tampoco puede entrar la luz, no puede entrar el calor, es decir, al final son como grandes neveras, para entendernos. Entonces lo que queríamos era darle una vida para que el barrio pudiera disfrutar también de una visual más atractiva. Entonces actuábamos en un paño de todo este gran edificio con la intención de convencer a la parte administrativa para que pudieran hacer luego esto en toda la envolvente del edificio, que era intervenir con estas macetitas que veis. Si queréis poner la imagen siguiente. Aquí estamos viendo que esas macetitas se han impreso en 3D y lo que son unos pequeños sobres de un material que es peleas, un ácido poliláctico que además se podría llegar a compostar. Entonces lo que hacíamos era meter vegetación de la zona, incluso algunos vegetales que fueran comestibles, para que también tuvieran una larga vida en Madrid. Como os podéis imaginar, un jardín vertical en una fachada en Madrid pues te dura 2 días. Entonces también habíamos implementado un sistema de goteo y también habíamos implementado estas luces que veis con captadores solares. Entonces por la mañana captaba el sol y por la noche devolvía esta imagen de luz a la ciudad. Entonces simplemente era muy atractivo el llegar a ver esto de noche y ver cómo una fachada totalmente oscura se convierte en algo que es un reclamo y de hecho sugirió bastante interés por el barrio. Una más, porfa. Dale otra más. Más. Ahí está. Y otro de los proyectos, y yo creo que con este ya paro lo que es la arquitectura, es ya en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, donde estoy ahora también trabajando actualmente, dirigiendo el laboratorio, el Fab Lab, el laboratorio de fabricación digital. Y aquí lo que hicimos es engañar a colaboradores porque necesitábamos pasta, entonces en vez de darnos dinero lo que nos dieron es material. Entonces tenemos a Egoin, Thermochip o Eco Schrauben Ibérica, que lo que hicieron era darnos o madera o paneles o herrajes para llegar a construir este módulo que está hecho a través de un concurso con alumnos. Entonces, si pasas a la siguiente, porfa. Aquí estáis viendo que los medios no eran digitales, en este caso eran nuestras manitas y como mucho alguna herramienta eléctrica, entonces se empieza haciendo una construcción completa. La gracia de esto era que no hicimos este trabajo para alumnos de arquitectura, sino que se apuntaron de todo menos de arquitectura. Había gente de psicología, había gente de gastronomía, había enfermeras, o sea, era alucinante porque la gente lo que le apetecía realmente era trabajar con las manos, que es algo que en este foro lo tenéis muy presente, pero por allí no tanto. Entonces, bueno, esta es la construcción a mano. Pasamos al siguiente, porfa. Este sería el momento en el que se eligió de un concurso en una clase de construcción cuál es el que se iba a ejecutar y como veis la maquetita que siempre es necesaria, hacerlas a gran escala y luego la transcripción literal de esos módulos de 5 centímetros en escala que se convierten luego en la vida real en módulos de 50 centímetros de lado que se aplacan en este módulo. La siguiente, porfa. Este es el aspecto que terminó teniendo. Bueno, todavía no está acabado del todo en este caso. Da una más, porfa. Y este sería un vídeo a cámara rápida de pues, un día de montaje con todos los alumnos que pasaban por allí. Y como veis, pues tampoco era un gran volumen, pero la gracia o el morbo de esto era crear esta pequeña folie dentro del campus con medios que eran muy precarios. Entonces, sí, bueno, pues pintando la mano y demás, muy atractivo. Otro de los proyectos que no se ha llegado a ejecutar, este era un aplacado, ¿no? para una intervención en un local. Pasa a la siguiente, porfa. Y la siguiente. Estos serían los renders, ¿no? O renders, como se suele decir en el gremio, ¿no? Porque son imágenes un poco que chirrían, ¿no? por lo frías que son, pero te dan una simulación de lo que puede llegar a ser. Entonces luego esa transcripción de esas pirámides negras que veíais se traducen en esto, en que había que fabricarlas. Entonces había que fabricarlas de una manera ágil, diferentes tamaños, baratas, bonitas, es decir, todo lo que necesita al final para que esto se lleve a cabo. Entonces dimos con un material que cumplía con esos requerimientos, con el color, podía aguantar incluso, pues el código técnico es muy exigente, como os podéis imaginar para temas de construcción, no vale cualquier material y menos plásticos, ¿no? Porque pueden, en un incendio pueden derretir, es decir, que es complicado, pero la clave estaba en que al final esto era un mosaico enorme para cubrir 100 metros cuadrados de... Uy, se están pasando... He sido yo a lo mejor. Pasa una más, porfa. No sé si igual le he dado yo. Vale, bueno, salto al siguiente.
Este es, sabéis que recientemente se ha estado restaurando la puerta de Alcalá en Madrid, entonces tuvimos la suerte de poder acceder a estos archivos escaneados. Lo que hicieron es digitalizar toda la puerta de Alcalá, ya pues con diferentes medios de fotogrametría, de drones, de escáneres, y entonces ya con esto lo que hicimos es llegar a la siguiente imagen, por favor, que es, vale, tenemos el escaneado 3D. Lo que hicimos es prepararlo para segmentación en impresión 3D y ahí luego tenemos la réplica a pequeña escala de uno de estos angelitos que tenía la Puerta del Sol. Entonces también es otra manera de poder sacar réplicas. Como podéis ver, esto es más convencional en el mundo de las artes plásticas, pero pues bueno, se hace también este tipo de trabajos. Pasa, porfa. Este es otro proyecto que no tiene nada que ver. O sea, ahora vais a empezar a ver cosas muy diferentes a la artesanía o la arquitectura, que sería el territorio más habitual nuestro. Y esto es durante la época del COVID, pues nos tuvimos que coger nuestras máquinas y ponernos a hacer trabajos como este, ¿no? Que era simplemente para hacer estas viseritas. Como había una rotura de stock por las mascarillas, pues todo el mundo que tiene una impresora se puso manos a la obra para poder hacer estas viseras, de las cuales luego se ponía una plantilla de PET y nos cubría la cara, sobre todo a la gente de los biosanitarios. Pasa a la siguiente. Una más, porfa. Si quieres da 4 seguidas, porque ahí está. Entonces, bueno, o da una para atrás si crees que está un poco de asco. Entonces aquí lo que hicimos en colaboración con la Unidad Central de Radiodiagnóstico de la Comunidad de Madrid, maneja 6 hospitales. Entonces médicos que están acostumbrados a trabajar con imágenes, las imágenes DICOM, de estas que nos hacen cuando alguno tiene algún problema y te meten en estos tubos en los que te van haciendo rebanadas, casi como si fueran fotocopias de tu cuerpo cada 5 milímetros, pues eso luego nos sirve para poder extruirlo y poder recomponer todo el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos con este trabajo? Pues lo que pedían los cirujanos plásticos era una planificación quirúrgica. Entonces decían, bueno, lo que vamos a hacer en este caso era, tenemos segmentado las partes de un tumor, que era esta pelotita que veis ahí. Entonces sabían que estaba afectando vasos y arterias pulmonares y decían, bueno, pues hay que ver cómo se puede atacar, si abrimos el esternón a lo bestia o podemos atacar por un lado y ver si se puede llegar al mismo sitio. Entonces, ¿qué le garantiza o qué le da esto al cirujano al final? Pues minimiza los problemas que pueda haber en la camilla de operación, por lo tanto bajamos dinero, es decir, al final el riesgo se minimiza y también la economía de lo que cuesta. Entonces, la siguiente imagen que no vamos a poner y pasaremos rápido, pues justamente es cuando ya se extrae uno de los lóbulos de uno de los pulmones para poder quitar esta pedazo de mandarina casi que tenía esta persona y ya estaría. Entonces, esto ahora lo que ha surgido como una invitación a los cirujanos, pues ahora resulta que ya nadie o casi nadie, sabiendo que esto existe, pues no quieren operar a ciegas, ¿no? Aunque pues sepan leer muy bien lo bidimensional, pero teniendo algo tridimensional y teniéndolo en la mano, pues mucho más práctico, ¿no? Pasa 2, porfa. Vale, otra más. Y aquí lo mismo, sigue, es que estas van ahí poco a poco. Ahí está. Esto tampoco tiene nada que ver, como veis, pasamos de tuberías del cuerpo a tuberías del coche. Y en este caso lo que teníamos era una pieza que era muy peculiar. Si quieres dar una más para que vean dónde se aplica. Y es justamente para la salida, la admisión, ¿no? El plenum de un vehículo de fórmula. Esto es una competición, el Fórmula Student, muchos de los jóvenes que pueden estar por aquí conocerán, son competiciones que hacen los alumnos de ingeniería entre diversas universidades. Entonces luego compiten en Montmeló, en Silverstone, pero construyen un coche desde cero. Entonces lo que se premia también ya no solo es que llegue el primero sin matarse, sino simplemente que... Uy, perdón, que he pasado varias ahí. Aquí está. Entonces, sino que también lo que premian es cuántas piezas diseñas tú y eres capaz de procesar en tu casa. Entonces, salvo el motor y las ruedas o la suspensión, todo lo demás se hace desde cero. Se sueldan las barras, se hace el chasis, se hace el asiento, o sea, todo el trabajo que imaginéis, incluso el fibrado de la carrocería, se hace. Entonces, esta pieza en concreto ya no era solo por la geometría tan chunga que tiene, sino porque además tenía que aguantar casi 100 grados de temperatura, porque por ahí van humos y demás, entonces tenía que ser algo muy específico, ¿no? Con un material muy exigente y demás. Pasamos. Gracias. Otro trabajo que no tiene nada que ver con los anteriores, pero nos vuelve otra vez al territorio de las artes y demás, sería unos instrumentos de dibujo, que de hecho estamos en fase de solicitud de patente. Bueno, se ha solicitado, ahora a ver si la darán.
Entonces esto es una colaboración con la Escuela de Bellas Artes y Arquitectura de la Francisco de Vitoria. Da una más, porfa. Y lo que estamos haciendo aquí es la reinvención de un elemento que ya en su época trabajaban cuando se comenzaban los primeros trabajos de escorzos, de perspectivas, que eran algo muy complejo de llegar a dibujar y de entender. Pues lo que hacía, en este caso son grabados de Alberti, pues es lo que denominamos el velo albertiano o albertino. Y lo que se hacía aquí es una cuadrícula que lo que hace simplemente es determinar para que tú puedas encajar casi por sectores lo que estás viendo de frente y transcribirlo en tu lienzo o en tu dibujo. Entonces se ponía entre la imagen que se quiere copiar y la persona que está pintando esta rejilla. Entonces, si das una más, lo que hemos hecho es intentar universalizar este objeto. Es decir, ¿vale? ¿Cómo lo universalizamos? Realmente no hay una invención al uso. Lo que sí que hay es una aplicación de que se fabrique mediante impresión 3D, porque a día de hoy cualquier persona por 200, 300 euros puede tener una impresora de pequeño formato y sobre todo en una escuela o en un instituto y pueden llegar a hacer esto para el alumnado. Entonces, al final tienes ese mismo instrumento para que lo puedan aplicar en labores docentes. Y esto nos está invitando a luego también revisar, pues, por ejemplo, el porticón de Durero o otro tipo de máquinas de escultura 3D para hacer réplica, y creemos que esto nos puede llevar a una vía de investigación, una línea de investigación bastante interesante y fructífera. Pasa. Y esto ya a estas horas de la tarde, que nos abre el apetito, es una colaboración con Le Cordon Bleu. Está la Escuela de Madrid, está en el campus de la Francisco de Vitoria. Y lo que hicimos aquí, si pasas una más, porfa, son moldes de chocolate. Pero para tener esos moldes de chocolate, primero hay que modelar en 3D. Entonces, modelamos en 3D, imprimimos en 3D, no con cualquier material, no nos vale cualquier tecnología, en este caso es resina. Si das una más, porfa, gracias. Tenemos aquí la pieza impresa, la curamos y luego lo que hacemos es termoformar. ¿Para qué? Para sacar ese molde, esa bandeja en PET, y con esa bandeja en PET podemos luego también llegar a hacer el vertido que veréis en la siguiente imagen. Y aquí tenemos ese vertido de chocolate. ¿Cuál era lo divertido de esto? Pues estábamos trabajando una persona que sabe de impresión 3D con una cocinera que sabe mucho de repostería, pero ninguno sabe de su territorio. Entonces hay que llegar a un acuerdo, que es donde están estas sinergias tan chulas, por las cuales pues tuvimos una sesión en los laboratorios de 3D y otra sesión en las cocinas de Le Cordon Bleu. Pasa, por favor. Y esto mismo dijimos, bueno, pues lo aplicamos al chocolate, ¿por qué no lo aplicamos también a temas de artes plásticas, ¿no? Entonces ahí empezamos con las hibridaciones. Y esto nos llevaba a este ejemplo que ya nos mete en otro territorio de la sostenibilidad. ¿Qué ocurría aquí? Pues que los alumnos que en la asignatura de volumen aprenden a hacer bajorrelieves, ¿no? Hacen unos bodegones, como estamos viendo aquí, para luego los empiezan haciendo con barro para hacer luego un vertido. Si quieres, mira, pasa a la siguiente. Ahí está. Entonces aquí vemos todo el proceso tradicional. Entonces la idea era, bueno, vamos a aprender cómo se hace, y lo que nos ocurría en este proceso es que empiezas con el barro, luego haces el molde, haces el negativo, luego el positivo, pero ¿qué te ocurre? Que para sacar luego la escayola, es decir, la copia en escayola, tienes que romper el molde, entonces pierdes eso. Pero ya no es que pierdas ese material que es vertido, vamos, va al vertedero directamente, porque no se puede reciclar de ninguna manera esta escayola. Entonces lo que ocurría es que estábamos tirando de media como unos 3-4 kilos por alumno. Si hay 100 y pico alumnos en este grado, pues os podéis imaginar la cantidad de residuo que se llega a generar. Entonces lo que hicimos, pasas a la siguiente, porfa, es precisamente decir, bueno, vamos a entender cuál es el proceso. Entonces, si el proceso parte de que tienes un molde, o tienes un primer trabajo a mano, vamos a hacer una cosa, que es escanearlo para luego directamente digitalizado imprimirlo en 3D. Sería una de las vías. Pero por otra parte, perdón, tendríamos otro trabajo que sería el de escanearlo o directamente termoformarlo. Es decir, lo que hacíamos para el chocolate, llevarlo también a este territorio para que ahí hiciéramos el vertido de la escayola, y entonces, en vez de tener 3-4 kilos de vertido de ese material que es el molde que tiramos a la basura, lo que tendríamos es una plantilla de escasos gramos de PET, que sabemos todos que el PET, si lo lavamos, lo podemos triturar y volver a reciclar infinitas veces. Es de los materiales que más reciclado tiene. Gracias. Y esto ya nos lleva a este otro territorio, que era el de, bueno,
esto estamos en escalas pequeñas, nos lo creemos y vamos a lo grande. Entonces, esto es un proyecto de investigación que nos concedieron el año pasado y ahora hemos pedido una continuidad. Y lo que hicimos aquí es colaborar con el Centro de Innovación en Economía Circular, que también depende del Ayuntamiento de Madrid, y la Francisco de Vitoria, para hacer lo siguiente, que es imprimimos como es habitual, pero luego cuando las impresiones ya no nos interesan o han fallado, que falla una de cada 2 impresiones falla, o sea, eso no es mágico, lo que hacemos es picar el material, volver a filamentarlo para volver a utilizarlo en 3D, o bien lo extruimos, lo picamos en pellets para volver a extruirlo, o hacemos bloques por inyección que luego mecanizamos, o bien hacemos planchas que luego cortamos en láser o por cuchilla. Entonces esto nos lleva a otras dinámicas. Esa, por favor. Y entonces aquí nos enfrentamos a decir, vale, y ahora con todo este material que reciclamos, ¿qué leches hacemos? Dijimos, vale, pues como tenemos brazos robóticos, les implementamos estos extrusores, estos efectores finales, como impresoras de gran formato, para hacer lo que necesita la universidad, que en este caso era mobiliario, pero que en otras ocasiones pueden ser papeleras, señalética, es decir, intentamos, en resumidas cuentas, minimizar. Si pasas a la siguiente, porfa, ahí está. Aquí está el proceso de picado del material, el refilamentado. Entonces, lo que procuramos hacer es minimizar la cantidad de material virgen que entra al campus a base de dar una segunda vida, un segundo ciclo al que ya entró, lo reutilizamos y cuando ya determinemos que ha perdido calidad, que ha perdido propiedades, es cuando ya lo estimamos como desecho. Pero por lo menos va a tener ahí las vidas que podamos. Y esto, por ejemplo, son pruebas, es decir, a pequeña escala, escala 1:10, que nos cabe en la manita y tenemos estas piececitas. Y con estas lo que hacemos luego es ese entendimiento, porque estas sillas las vemos que nos vamos a sentar como las que estáis vosotros, pero se tienen que imprimir, por la tecnología se tiene que imprimir de canto. Entonces es lo que nos hace que tengamos que hacer maquetas pequeñas para luego entender lo grande. Y aquí ya tenemos lo que sería la intervención en el campus ya a gran escala, es decir, esa pequeñita muestra se convierte en un objeto de tamaño real y que además tiene pues, diferentes propiedades y diferentes vocaciones de circularidad. Y con esto ya terminamos, así que muchas gracias por la atención, por haber compartido esta tarde conmigo y si alguien tiene alguna duda estaré encantado de respondérsela. Muchas gracias.